Amén. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Advertencias al que peca deliberadamente. Vamos a seguir hablando de salvación, vamos a ver un poco las objeciones y vamos a ver el contexto en el que esto ocurre, cuáles son los pros y los contras respecto a pecar deliberadamente y vamos a refutar por medio de las Escrituras nuevamente, siguiendo la temática de las objeciones respecto a si la salvación se pierde o no se pierde. Amén. Y le damos lectura en el maravilloso nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra que ha sido leída. Oro, Señor, para que sea de bendición a tu iglesia, a tu pueblo, Señor, para aquellos que están sedientos, Señor, de descubrir tus verdades, que puedas abrir los ojos de su entendimiento, nuestros propios ojos día tras día, que esta revelación, que progresivamente vamos aprendiéndola, Señor, de tu propio espíritu, Señor, que eres tú el que nos enseña, Señor, que pueda ser vivida y vívida cada día en nuestras vidas, Señor. Bendice a cada uno de los presentes, bendice a los que nos verán a través de la transmisión en vivo, a los que nos verán a través del tiempo en Facebook, en YouTube, Señor, que sea de bendición tu palabra, Señor, que pueda llevar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor, en su tiempo, que podamos echar nuestro pan sobre las aguas, Señor, y que al tiempo podamos recogerlo abundantemente. Te adoramos, Señor, te bendecimos en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, amado. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Este texto, junto con el de Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6, que vimos la semana pasada, junto con algunos textos de la primera carta de Juan, son uno de los mayores muros que se levantan en contra de los estudiantes de la Biblia. A mí no me cabe la menor duda de que hay una buena intención en estos estudiantes. Estoy generalizando. Probablemente hayan algunos que quieran justificar su creencia. ¿Y qué significa lo que acabo de decir? Quiere decir que el estudiante de la Escritura no va con conceptos preconcebidos a la palabra, sino que deja que la palabra le hable a sí mismo. No busca justificar lo que cree, sino que busca aprender de la Escritura para creer lo que dice la Escritura. ¿Qué quiero decir con esto? Que el estudiante
aprende de la salvación de acuerdo a lo que le va hablando el texto. Si yo digo que para ser salvo necesito tener una piedra de río, 7 piedras de río en el bolsillo, y quiero justificar aquello, voy a buscarle la vuelta y probablemente voy a llegar donde David tomó 5 piedras y se las echó al bolsillo, y voy a hacer doctrina de eso para poder justificar lo que yo ya preconcebí en mi mente. Eso es lo que hacen muchos respecto al estudio de la Escritura. Primero piensan una doctrina y luego buscan dónde poder afirmarla, dónde poder justificarla. Pero el estudiante honesto de la palabra del Señor va a estudiar la Escritura y va a aprender lo que la propia Escritura le va diciendo. Esta mañana hablaba con uno de nuestros hermanos sobre lo importante que es la exégesis y la hermenéutica en el estudio de la Escritura. No es una cuestión sencilla, no es una cuestión fácil, es para aquellos que aman aprender y estudiar la palabra. Y dentro del pueblo del Señor de pronto nos vamos a encontrar con mucho analfabetismo religioso. Existen los analfabetas, que son los que no saben leer ni escribir, los que no saben el alfabeto, sin alfabeto, ¿cierto? Sin embargo, también existen los que, aún sabiendo leer y escribir, no entienden lo que leen y escriben. Pero hay una tercera clase. Los segundos son analfabetas funcionales. Aun cuando saben las letras del abecedario, no entienden, no pueden descifrar lo que dice, lo que están leyendo, y no me refiero solo a la escritura. Aunque usted les pase un papelucho, no lo van a entender. Aunque usted les pase un cuento, no van a lograr entenderlo. Estos días conversaba con un joven al que yo lo instaba para que leyera, y él me decía, es que sabe que leo y no entiendo nada. Y yo le decía, pero es que el cerebro es como un músculo. Es un músculo, de hecho. Necesitamos entrenarlo. Si yo le dijera, voy a correr la maratón de Santiago, ahora cuando venga, no sé, 3, 4, 5 meses más, y no me preparo para correrla, lo más probable es que no voy a alcanzar a correr 5 kilómetros. Y son 42.5 kilómetros, una maratón. Entonces, para poder correr esa maratón yo necesito prepararme, necesito entrenarme. Con mi cerebro pasa exactamente lo mismo. Yo no puedo pretender leer un libro gigante si primero no empecé con pequeñas historias, con pequeños cuentos, preparando, entrenando mi cerebro, mi mente, mi imaginación, la capacidad para estructurar lo que voy leyendo, porque el que lee va formando una imagen mental en su interior. Es maravilloso leer, amados. La forma en que nosotros vamos viviendo lo que leemos. Pero para eso necesito empezar dando pequeños pasos, pequeños trozos de lectura. Eso en términos seculares. Si esto lo llevamos a la Escritura, cuanto más importante debería de ser que podamos leer las historias más sencillas de la Escritura. Y si me pregunta a mí, empezaría por el Evangelio, por los Evangelios, por las historias de Jesús, por las parábolas de Jesús. Jesús enseñaba en parábolas por 2 razones: para que fuera didáctico el aprendizaje a los que estaban enseñando, y para que dentro de esas parábolas hubieran cuestiones que solo iban a ser reveladas en una segunda oportunidad cuando se explicara esa parábola. ¿En qué consistían las parábolas de Jesús? Consistían en cuestiones muy comunes que estaban arraigadas en el acervo, en la mentalidad de los que le escuchaban. Hablaba del sembrador porque en términos generales eran comunidades agrícolas. Eran comunidades que tenían asentamientos agrícolas y que se preocupaban de trabajar la tierra. Ellos entendieron la parábola del sembrador. No podía caer una semilla en la vera del camino y pretender que iba a germinar porque iban a venir las aves del cielo y se la iban a llevar. Si caía entre piedras, no iba a crecer porque era un terreno seco. Si caía entre la maleza y los arbustos, lo iban a ahogar la maleza, que crecía más rápido que la semilla. Necesitaban caer en buena tierra, y los judíos sabían lo que era buena tierra.
Hasta el día de hoy ellos son expertos en plantaciones y han aplicado tecnología de punta para desarrollar. Ellos fueron capaces en el siglo pasado de hacer florecer el desierto, sembraron en el desierto. Saben ellos de siembra. Entonces, cuando Jesús les habla en parábolas, les está hablando cosas que ellos entienden en el diario vivir. Yo estoy seguro que si Jesús hubiese venido en este tiempo, nos hubiese hablado de cosas del común, del diario vivir, nos hubiese hablado del transporte público, probablemente nos hubiese hablado de nuestros flamantes políticos, nos hubiese hablado de la internet, cosas que nosotros entendemos y que están muy asimilados en nuestro diario vivir. Entonces, necesitamos nosotros en este trabajo hermenéutico, en este trabajo exegético, ir a los orígenes en donde se escriben estos libros y tratar de empaparnos un poco de la cultura judía, que eran las cuestiones que pasaban en ese tiempo, para poder traer luz a los pasajes, para que se nos vaya revelando y abriendo la escritura. Yo no pretendo enseñarle hermenéutica en 10 minutos, eso es imposible. Eso es imposible. Necesitamos estudiar, ser sesudos en nuestro buscar, en nuestro indagar a través de la palabra del Señor. Pero le explico todo esto para que entienda que se puede entrenar nuestra mente para salir de nuestro analfabetismo funcional y salir sobre todo de nuestro analfabetismo doctrinal, dogmático, religioso. Salir de esos... Porque, dicho sea de paso, este analfabetismo doctrinal nos hace un caldo de cultivo para cualquier charlatán que venga y nos quiera enseñar cualquier eructo religioso que le nació una noche y que dijo: esto se los voy a entregar y se los voy a vender como palabra de Dios. Total, como no leen la Biblia, como no se preparan, como no entienden, van a decirme amén a todo. Van a decir amén. Yo les puedo decir lo que se me antoje y van a decir amén. Y es cosa que nos demos una pequeña vuelta por el patio de las religiones nada más para darse cuenta de las tonteras que enseñan algunos. Perdóneme la expresión. Estos no son mensajes de avivamiento. Este no es un mensaje donde usted va a salir danzando de aquí. Gloria al Señor por esos maravillosos mensajes que nos hacen hervir por dentro. Pero sin embargo, son mensajes que necesitamos entender, amados. Pablo, hablándole a la iglesia, dice: ustedes, debiendo de ser ya maestros, todavía sois niños fluctuantes. Todavía les dicen, todavía nos están mandando a ver si está lloviendo en la esquina. ¿A quién no lo mandaron a ver si estaba lloviendo en la esquina? Carlitos, 5 o 6 años, me decía mi tío: Carlitos, vaya a ver si está lloviendo en la esquina. Y yo partía corriendo, pero que las patitas no se me veían, y miraba, pues sacaba mi cabecita por la reja, miraba para arriba y me devolvía: no, tío, no está lloviendo. Pero Carlitos creció y se dio cuenta que eso era en realidad una estrategia para sacar al cabro chico que estaba ahí hinchándolo, molestándolo y que lo dejara tranquilo un rato. No era otra cosa. Y sin embargo, hoy día, en términos espirituales, ya no podemos aceptar que nos vayan a mandar a ver si está lloviendo en la esquina. Tenemos que salir de ahí, tenemos que madurar, tenemos que entender la doctrina de nuestro amado Señor, ir en los ABC. Y alguien dijo por ahí que el que exponía la palabra, los que predican la palabra, necesitan enseñar los ABC del Evangelio, pero necesitan estudiar los X, Y, Z. ¿Qué quiere decir?
que es imposible que yo pueda volcar todo lo que estudié durante esta semana o durante estos meses o lo que he ido aprendiendo durante estos años en un solo mensaje, sino que por el contrario necesito que la enseñanza sea tan clara, precisa, digerible y entendible que usted pueda asimilarla, que usted pueda decir, wow, esto lo entendí clarito. Entonces es mi anhelo que dentro de esta predicación, de esta exposición, desde lo que se dijo y lo que se va a decir, que usted pueda entender lo que se está diciendo. Por eso usamos ejemplos, ilustraciones, metáforas, para que usted pueda asimilar lo que nos está diciendo el Señor. Yo le podría hablar en jerigoncio, podría hablarle con muchas palabras infladas que exaltarían tal vez a mi persona y usted diría, wow, qué palabras más bonitas. Pero a mí no me interesa eso, a mí me interesa que usted se vaya de aquí diciendo, wow, qué hermoso lo que aprendí hoy de las Escrituras, cómo el Espíritu de Dios nos habló por medio de su instrumento, cómo Él nos enseñó. Ese es el propósito, ese tiene que ser el objetivo de un predicador, amado. Amén. No podemos pretender que darnos ínfulas de que sabemos algo cuando es el Señor el que nos ha enseñado todo y Él sigue hablando y Él sigue moviéndose y Él sigue manejando a su pueblo. Él nos instruye, Él nos guía, amados. Cuando nos vamos a esta palabra, amados, en Hebreos 10:26 se sitúa este contexto en una severa advertencia respecto a los que pecan deliberadamente. Cuando hablamos de apostasía, entienda bien lo que le voy a decir, nunca la apostasía viene de parte de la iglesia del Señor, nunca. Siempre la apostasía viene de aquellos que dicen que son la iglesia, pero que no son la iglesia, que estaban con nosotros, pero salieron de nosotros. ¿Por qué? Porque no eran de nosotros. Porque no eran de nosotros. Es en ese contexto que nosotros tenemos que entender la apostasía. Y usted me puede decir, pero como me lo decía en algún momento un hermano con el que conversaba, me decía, pastor, pero este es un pastor que ha enseñado doctrina, que es muy querido, que lo que quiera. Muchos van a llegar en aquel tiempo y le van a decir, Señor, en tu nombre predicamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros. Porque de pronto, si alguien hace milagros, nosotros, esa es como la prueba para decir, este es de Dios. Y eso no es lo que nos dice la Escritura. No son los milagros los que determinan si eso no es de Dios. No es la predicación de tal o cual persona o mi propia predicación que es la que me determina a mí como hijo de Dios. No es la expulsión de demonios. En tu nombre echamos fuera demonios, recuerde Mateo 7. No. Lo que determina si soy o no soy hijo del Señor tiene que ver con mi fuero interno, con lo que Dios ha hecho en mí. Usted no tiene forma de saberlo. ¿Qué es lo que dice Jesús respecto a eso? Por sus frutos. Por sus frutos ustedes los van a conocer. Por muy bonito que haya hablado, por mucho cariño que usted le haya tenido, si se desvía, entonces está dando malos frutos. Si se está desviando de la Escritura, entonces está dando malos frutos. Por eso Pedro decía que tenemos como un faro en medio del mar a esta palabra bendita, la que hacemos bien en hacer, en obedecer, en oír, en hacerle caso. No podemos guiarnos, y esta es otra ilustración para que entienda lo que significa la Escritura para nuestras vidas, no podemos guiarnos por lo que vemos. Cuando un avión va a atravesar una tormenta en donde no se ve nada más que todas las nubes y los rayos y los truenos, y usted mira hacia abajo, no ve la ciudad, mira hacia los lados, no ve ni siquiera el sol, porque los aviones normalmente van sobre las nubes, no, están en medio de la tormenta y ya no pueden manejar el avión por medio de la vista, tienen que manejarlo por medio de instrumentos y confiar en los instrumentos. En el altímetro, en el velocímetro, en todos los instrumentos que puedan tener, que son muchos,
confiar en sus instrumentos para poder llegar a buen puerto, a buen aeropuerto en este caso. Pasa lo mismo con nosotros, amados. Van a haber momentos en que solo vamos a ver nubosidad, tormenta, lluvia, huracanes a nuestro lado, y lo mejor que podemos hacer es confiar en el instrumento de la palabra del Señor. No, pero es que si vamos a guiarnos por lo que nosotros vemos o lo que nosotros sentimos, probablemente nos vamos a equivocar, vamos a errar al blanco. Nos vamos a desviar. Necesitamos tener la palabra del Señor como un ancla firme en nuestros corazones. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y vida. Entonces, cuando usted esté pensando qué aburrida es la palabra de Dios, qué lata tener que estar leyendo la Escritura, veo la Biblia y lo veo como un libro misterioso, un libro que da pereza leer, entonces usted se está equivocando del Señor, porque usted debería amar esta palabra. Usted debería de sentirse apasionado por saber qué es. ¿Cuál es el camino? ¿Cómo yo puedo aprender más de Jesús, de este amor maravilloso? ¿Es buena la emoción? Es buena la emoción, Dios la puso ahí. Pero cuando caemos en emocionalismos, entonces estamos desviando, estamos equivocándonos en el camino. Necesitamos afirmarnos a la palabra del Señor. Los destinatarios de la carta a los hebreos eran creyentes judíos que enfrentaban persecución y tentación para regresar a las prácticas del Antiguo Testamento, para regresar a las prácticas judaizantes, en un entorno donde la fidelidad a Cristo podía resultar en ostracismo social. O sea, si yo creo en Cristo, me empiezo a alejar de todos los demás, en pérdida de propiedad e incluso de muerte. Porque, ¿qué era lo que hacían? Primero, el creer en Jesús en ese tiempo, hoy día vamos a ver que no es tan así, pero el creer en Jesús en ese tiempo era una cuestión de separarse de lo que la sociedad comúnmente lo veía como un bien. ¿Y qué era esto? La religión oficial del Imperio Romano, la religión oficial de los propios judíos que tenían sus comunidades, que eran parte del imperio, porque ellos aprendieron a vivir con sus opresores, con los romanos. Los romanos los dejaban tranquilos mientras mantuvieran al pueblo de Israel en paz y sin revueltas, y mientras les pagaran sus impuestos. Cumpliendo eso, ellos no se metían con su religión y podían llevar a cabo sus distintas formas de religiosidad. Incluso habían sinagogas en la propia Roma, en donde el apóstol llega a predicar, y donde nace el propio libro, la carta a los romanos, y donde nace, se cree que cuando llega Pablo a Roma, lo vimos también en nuestra exposición a los romanos, ya existía la iglesia cristiana, ya existía la iglesia del Señor ahí en Roma. Entonces, creer en Jesús como Dios era caer en un ostracismo religioso que me apartaba de cualquier otra religión. De hecho, se recuerda a lo que nos enseñaba nuestro hermano René hace unos meses atrás, que a los primeros cristianos se les llamó ateos. ¿Se acuerda de eso, René? Se les llamó ateos porque eran los que no creían en los dioses existentes. En toda la idolatría romana, en toda la idolatría griega y en toda la idolatría judía. Porque nos vamos a dar cuenta que también se volvieron idólatras. De hecho, desde el Antiguo Testamento, Isaías decía que en sus cámaras secretas adoraban a reptiles, que era lo que había en el imperio asirio y en los imperios que llevaron cautivo a Israel, a Siria, a Babilonia. Entonces, desde tiempos inmemoriales y de tiempos antiguos, la idolatría ya estaba en el pueblo de Israel. Entonces había un ostracismo religioso, había una cuestión que los sacaba, les arriesgaba que les quitaran todos sus bienes, pero aún más les arriesgaba a perder su vida. El saludo el saludo común en los tiempos del libro de Hebreos del primer siglo era ¿quién vive? Algo muy, muy común en este tiempo, ¿cierto? Cuando a usted le preguntan ¿quién vive? ¿Qué dice usted? Cristo. Bueno, en ese tiempo tenían que decir que vivía el César.
¿quién vive? El César. Y si alguien no respondía que vivía el César, porque él era el dios de Roma y del imperio, quería decir que había una sublevación que se estaba alejando del amparo del imperio, y por lo tanto era digno de muerte. El Señor nos bendiga. Entonces, cuando los cristianos les preguntaban ¿quién vive?, ellos no respondían que vivía el César, porque responder que vivía el César era responder que adoraban al César. Y ellos decían que el que vivía era Jesús, el Cristo, Jesús de Nazaret, el Mesías. Les preguntaban y era como decir: usted acaba de firmar su sentencia de muerte. Lo vamos a llevar al circo romano, lo vamos a llevar a las cámaras de tortura, a los procesos de tortura, por sublevación, por sedición. Barrabás estaba por sedición y prefirieron a Barrabás por sobre Jesús. El Señor nos ayude. En ese contexto es que se escribe esta carta a los hebreos. Mire, los destinatarios de la carta a los hebreos eran creyentes judíos que enfrentaban persecución y tentaciones para regresar a las prácticas antiguas, a las prácticas del judaísmo. ¿Por qué? Porque el judaísmo tenía su estatura social, porque el judaísmo tenía su aceptación dentro de esta sociedad. En un entorno donde la fidelidad a Cristo podía resultar, lo dijimos ya, en ese ostracismo, en la pérdida de propiedad y además la pérdida de la propia vida. La tentación a abandonar la fe cristiana era considerable. Por tanto, Hebreo enfatiza la superioridad de Cristo y su sacrificio sobre los rituales del antiguo pacto, advirtiendo que abandonar a Cristo equivaldría a rechazar la única fuente de salvación que puede existir. Cuando a mí me dicen que el Evangelio es inclusivo, yo digo sí, el Evangelio es inclusivo. Cuando a mí me dicen que el Evangelio es exclusivo, yo digo sí, el Evangelio es exclusivo. Es inclusivo en términos de que el Señor dice: venid a mí todos los que estáis cansados, los que estáis trabajados. Es inclusivo cuando lee la Escritura, que Él dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él sea salvo. Pero es exclusivo cuando me dice que solo los que creen en su nombre les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí no todos los caminos llegan a Roma, aquí no todos los caminos van al cielo, no hay una doble entrada, no hay una puerta trasera para burlar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. El único camino al cielo, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El único camino al cielo es Jesucristo. No hay más, no hay una intermediaria, un segundo intercesor, no hay una pseudo religión que pueda darle una posible entrada, no hay un Buda, no hay un Mahoma, no hay un Islam, no hay un testigo de Jehová, no hay un mormón. Solo Jesús. Es más, la institucionalidad dentro de la sana dogmática, todos ellos, todos nosotros, cuando suene la trompeta final, vamos a salir al único llamado que va a haber. Y se van a levantar pentecostales, bautistas, presbiterianos, etcétera. Todos los que hayan creído en la sangre de Cristo. Fíjese que si un católico, escuche bien lo que le voy a decir, porque van a haber sorpresas en ese momento. Si un católico confiesa que Jesús es el Señor y lo hizo a poco andar y no alcanzó a salirse de su religiosidad, si ha confesado que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, ese se va con el Señor. Porque es en Cristo que tenemos salvación, no es dentro de una doctrina específica, no es dentro de una iglesia, así que es en Cristo que tenemos salvación. Aleluya. Amén. ¿Es inclusivo o no es inclusivo? Sí, vengan todos, pero tienen que tener esta exclusividad, darle la prioridad por sobre todo a Jesús. Así que, cuidado con eso, amados. No importa dónde estén, no importa si están en la cárcel.
No importa si fuiste el más malo, porque aquí no hay uno solo bueno. No hay uno solo bueno. El Señor te perdona. ¿Se deleita en eso, amado? Amén. Amén. Fíjese que vamos a ver el contexto de esto. Y el contexto empieza en el versículo 1 de este capítulo 10 de Hebreos. Dice, el capítulo 10, versículo 1, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Ese es el contexto de Hebreos capítulo 10. Luego hay una revelación que va progresando paulatinamente hasta llegar al capítulo 26, donde hace la advertencia a los que pecan deliberadamente. Pero para entender ese texto yo necesito hacer el recorrido. Yo no puedo tomar el atajo, el camino corto. Yo no puedo decir, no, pero si esto saco un versículo de la Escritura y de ahí me afirmo. Es como antes, por ahí ya tenemos que haberlo votado. Esto es herético para muchos lo que voy a decir, pero estaba el pancito de vida por ahí. Perdóneme que le diga de verdad, pero el pan de vida produjo más daño que beneficios al cuerpo de Cristo. Porque nos hizo creer que sacando un versículo yo podía entender todo lo que ese versículo quería decir. Y no es así. Yo necesito entender qué es lo que decía antes y lo que dice después, porque me puedo equivocar en la interpretación. El pancito de vida produjo analfabetos religiosos, dogmáticos, porque nos hizo creer que, por ejemplo, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre yo os lo daré. Oh, todo lo que pidierais al Padre. Le voy a pedir el auto de mi sueño, le voy a pedir el trabajo de mi sueño, le voy a pedir a la esposa de mi sueño, tú eres casado, le voy a pedir que se lleve a la que tengo. Porque todo lo que pidierais al Padre en mi nombre... ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de lo dañino que puede resultar una mala interpretación? Pero nos olvidamos del contexto. Nos olvidamos de qué es lo que, a qué se está refiriendo Jesús. No vamos a hablar de eso hoy día, es solo un ejemplo. Sin embargo, Jesús dice, pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Para qué? Para disfrutar en vuestros propios deleites. A esa parte no la olvidamos. No hablamos de eso. No, pero es que el Señor dijo que teníamos que pedirle. No, pero el mismo Señor te está diciendo, no recibes lo que pides porque pides mal. Amén. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús respecto a todo lo que pedía al Padre? Al Espíritu Santo. Si teniendo a Cristo, lo tenemos todo, amados. Literalmente lo tenemos todo. Lo que pasa es que en nuestra corta visión no nos damos cuenta de las cosas maravillosas que el Señor nos da. ¿Cuál es la gama de beneficios y bendiciones que tenemos estando en el Evangelio? Efesios 1:3 dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Y hasta ahí ya está hermoso ese texto, pero está mutilado. Porque al final faltan las palabras más importantes, solo dos. Una preposición y un nombre. Dice, bendito sea el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes, en Cristo. En Cristo. Fuera de Cristo no hay bendición. Toda bendición que yo pueda tener está en el Evangelio, en Cristo. Entonces nos hace daño leer un texto en el que yo no estoy entendiendo lo que quiere decir. Por eso nos vamos a los primeros versículos de Hebreos 10.
Y el contexto son estos judíos que quieren empezar a judaizar, que quieren volver atrás a vivir en el tiempo de la ley, porque eso les daba cierto estatus. Porque a los maestros de la ley les encantaba que les dijeran rabí, les encantaba que les dijeran maestro. Hoy día nos encontramos a muchos que les encanta que le digan pastor. Y si les dicen hermano, como que los degradaron, los bajaron de rango, como que los están vilipendiando, los humillaron. Bueno, ¿y que no somos hermanos nosotros? Alabamos tu nombre, mi Dios. Apóstol. No, después ya no les sirvió pastor, ya tenían que ser apóstoles. Ya después no les sirvió apóstol, vamos a uno más arriba, ángel, arcángel, querubín. Otro peor, era Dios en la tierra. ¿Se acuerdan ustedes de Jesús de Miranda? No sé. Era Dios encarnado, Él era Jesús. Era el Mesías. Miren la aberración y cuántos seguidores tenía el tipo. Por estos analfabetas dogmáticos. Ahora, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. Fíjese que el primer sacrificio que aparece en la Escritura no lo hace un hombre, lo hace Dios mismo. Cuando cae en pecado Adán, cuando Eva es engañada, se fueron a esconder y la pregunta del Señor es: ¿dónde estás, Adán? Dios preguntando ¿dónde estás? ¿Acaso Él no sabía? ¿Acaso Él no es omnisciente? ¿No es omnipresente? O sea, Él estaba preguntando de aquí, pero Él estaba viendo dónde estaba Adán. El punto era que quería que Adán respondiera. Cuando el Señor te está llamando y te pregunta ¿dónde estás, María? No es que el Señor no sepa dónde está María, sino que quiere que ella se haga cargo de su posición y diga: aquí estoy. Alabamos tu nombre, Jesús. Y esa posición no necesariamente tiene que ver con un lugar geográfico, sino que tiene que ver con una posición espiritual. ¿Dónde yo estoy parado? ¿En dónde estás? Y ahí sale con el rabo entre las piernas Adán. Y viene toda la historia de Génesis 3, que usted ya conoce. Pero luego el Señor dice en la Escritura que los vistió porque estaban desnudos. ¿Y de qué los vistió? De piel de animal. Y para sacarle la piel a un animal, ¿qué cree usted? ¿Que el Señor creó la piel del animal en el momento para no tener que matar un animalito porque se podían enojar los veganos? No. ¿Mató? Él hizo el primer sacrificio para cubrir. Eso es simbólico, amado. Es simbólico. Ya desde el inicio ya había una cuestión simbólica respecto al sacrificio, todo apuntando a la cruz. El primer sacrificio lo hace Dios mismo para cubrir la desnudez del hombre. En Apocalipsis dice: una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Más adelante le sigue hablando a otras iglesias, y cuando llega a la Odisea le dice: y no sabes, porque ellos se creían muy pomposos, que tenían muchas cosas, que eran bonitos en todo, una gran banda musical, un buen instituto teológico, y luego el Señor viene y le dice: y no sabes que estás desnudo, que eres un ciego, un desventurado. El problema no era ser ciego ni estar desnudo, el problema era que no sabían. Ese era el problema, amados. Entonces, cuando estamos mal posicionados espiritualmente, estamos fuera del ropaje que nos puede dar la sangre de Cristo, que nos puede dar Cristo mismo. El primer sacrificio lo hace Dios mismo. Luego el segundo sacrificio lo hace Abel. Abel, Génesis 4:4, dice que uno de los primeros relatos de sacrificio de la Biblia es Abel, quien ofreció a Dios los primogénitos de su rebaño, lo más bonito,
lo más menudito, versus Caín, que estaba ofreciendo frutas. Ahora usted puede decir, pero es que Caín era agricultor y Abel era ganadero. Sin embargo, ya había un precedente de que lo mejor que se tenía que llevar tenía que ir mediante un sacrificio de sangre. Eso ya lo sabía Adán, lo sabía Eva y evidentemente lo sabían sus hijos. Y aún así, Caín decide llevar fruta. Así que no piense usted que Caín era una blanca paloma que no tenía idea de lo que estaba haciendo. Él sabía lo que estaba haciendo. Usted y yo sabemos lo que estamos haciendo cuando vamos a hacer algo malo. Después del diluvio, Noé construyó un altar y ofreció sacrificio de animales limpios a Dios en Génesis 8. Otro precedente de los sacrificios está en Génesis 22, Abraham, el sacrificio de Isaac, donde él le dice, vamos a ir a adorar y vamos a volver. Eso es premonitorio de lo que va a pasar. Hay esperanza en la palabra de Abraham, porque él podría haber dicho, vamos a ir a adorar y vuelvo. Pero él dijo, volveremos, voy a ir y voy a adorar con mi hijo y voy a volver con mi hijo. Sin embargo, él sabía que tenía que sacrificar a su hijo. Perdón. Y cuando ya estaba decidido y había tomado la decisión de sacrificar a Isaac, aparece un ángel y le presenta el cordero para el sacrificio. Ese es otro precedente. Y en Éxodos y Levíticos, cuando el Señor entrega la ley a Moisés en el monte Sinaí, las instrucciones detalladas sobre los sacrificios, en Levíticos desde el capítulo 1 al capítulo 7, forman el núcleo del sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Y estos sacrificios incluían holocaustos, ofrendas de paz, ofrendas por el pecado y la culpa, y todos diseñados para diferentes propósitos de expiación y de adoración. El día de la expiación en Levítico era un día anual, el más importante del calendario judío, en el cual el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. El día de la expiación es el ritual que atraviesa todos los siglos hasta llegar al tiempo en que estaba Jesús, donde el sumo sacerdote una vez al año, desde ese tiempo, ingresaba al lugar santísimo y que venía con un montón de campanitas alrededor de su vestuario, con sus santas filacterias, ¿cierto? Y con una cuerda entraban amarrados, porque el hombre tenía que santificarse, y si el Señor lo sorprendía con impureza, sin haberse santificado, si entraba no estando en las condiciones que se le pedía el sacrificio, el hombre caía muerto en el lugar santísimo. ¿Cómo ellos comprobaban de que había muerto el sacerdote? Porque dejaban de sonar las campanillas y lo arrastraban con la cuerda, porque cualquiera que hubiese entrado a sacar al muerto moría también, porque no cualquiera entraba al lugar santísimo. Porque la ley, teniendo, Hebreos 10, la sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, el sacrificio que se hacía por la expiación de los pecados del pueblo, hacer perfecto a los que se acercan. La ley indica que los sacrificios del Antiguo Testamento eran anticipaciones imperfectas del sacrificio de Cristo, y estos sacrificios eran repetitivos e incapaces de llevar a la perfección. No podían hacer perfectas, dice, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Cubrían el año, es verdad, pero no podían, al año tenían que volver a sacrificar otro cordero. Volver otra vez a buscar un cordero que tenía que ser perfecto, porque el sacrificio tampoco aceptaba imperfecciones. Otro tipo de lo que es Cristo en el sacrificio de la cruz. El cordero que es inmolado. Cuando Jesús se aparece unos 3 días antes en medio de la multitud en donde estaba predicando Juan el Bautista, dice Juan el Bautista que cuando los ve ya acercándose, aquí, ¿quién?
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista sabía que su primo, con el que se había criado, con el que había jugado, con el que había compartido, era el que iba a morir por los pecados de la humanidad. Ya sabía que había algo distinto en ese con el que jugaba, en ese niño con el que compartió. Cuando Juan el Bautista le dice a esa comunidad, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿qué entendieron ellos? Ellos sabían quién era el Cordero que quitaba los pecados, ese que una vez al año ellos seleccionaban sin magulladura, ni siquiera en sus testículos tenía que tener magulladura, tenía que ser perfecto en todos sus términos y lo llevaban y lo sacrificaban, tenía que ser un Cordero inmaculado, limpio. Hebreos 10:2 dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Eso es lo que está diciendo Hebreos 2. El argumento es que si los sacrificios fueran verdaderamente efectivos, habrían cesado, ya que habrían eliminado completamente la conciencia de pecado. O sea, a ver, si me limpió, ya tengo una conciencia limpia, ya no necesito seguir limpiándome más. Cuando el Señor le dice que les va a lavar los pies y Pedro le dice, Señor, si tú me estás diciendo, porque él le dice, jamás dejaré que me lave los pies, y el Señor le dice, si tú no me dejas lavarte los pies, Pedro no tiene parte en el reino de los cielos. Señor, no solo mis pies, mi cuerpo entero, por favor, porque Pedro era extremista, o era todo o era nada, jamás o ahora el cuerpo entero. ¿Conoce alguno de ustedes así? Que el Señor nos ayude. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? No, Pedro, tranquilo, goloso. El que está limpio no necesita sino lavarse solo los pies. Que el Señor nos ayude. ¿Qué significaba, qué representaba el lavado de pies? Representaba servicio. Porque el que está lavando los pies es el mayor. El que quiere ser grande tiene que ser el menor. Los mayores sirven en el reino de los cielos y los menores son servidos. A ellos se les sirve. Yo podría cesar o hacerme loco en mi responsabilidad de decir, no, yo soy el pastor, ya he trabajado tanto, ahora voy a dejar que Carlitos predique. Este domingo predica Carlitos. ¿Y qué puede ser? Sí, podría ser. Pero el grueso de la responsabilidad de la predicación de la palabra la tiene que entregar el hermano mayor. Yo tengo que servirlos a ustedes. Y soy mayor no en términos de edad, aunque parece que también, sino que en términos espirituales. Y no se crea, yo también necesito comer y también busco alimento espiritual de hermanos mayores. Siempre necesitamos alimentarnos y alimentar. Que el Señor nos ayude. Hebreos 10:3 dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de se recuerdan los pecados. El día de la expiación, en Levítico 16, se menciona aquí como un recordatorio anual de los pecados del pueblo, subrayando la insuficiencia de estos sacrificios para una expiación definitiva. O sea, no puede cesar el sacrificio anual porque no alcanza. Si encontráramos el Cordero perfecto que nos sirviera para unos 2-3 años, sería bueno, pero no, tiene que ser todos los años. Versículo 4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Este versículo enfatiza que la sangre de los animales no podía eliminar verdaderamente los pecados, destacando la necesidad del sacrificio perfecto, ¿de quién? De Cristo. Amén. Los primeros 4 versículos de Hebreo
resumen la insuficiencia de Hebreos capítulo 10, resumen la insuficiencia del sistema sacrificial del Antiguo Testamento para proporcionar una expiación definitiva. No alcanzaban, ¿ya? No eran suficientes, eran insuficientes. Estos versículos se basan en una rica tradición de sacrificios que comienza con los patriarcas, que comienza desde Adán, ¿cierto? Y se formaliza en la ley de Moisés, culminando en la promesa y cumplimiento del sacrificio perfecto de Cristo. Este sacrificio, anticipado por los profetas y realizado en Jesús, cumple y supera todos los sacrificios anteriores, proporcionando una expiación completa y eterna para los creyentes. Fíjese, versículo 5, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones, por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Jesús es el que viene, porque los sacrificios de los toros, de los machos cabríos, de la oveja, no fueron suficientes, no alcanzaban. Entonces viene el Señor para cumplir la perfección del sacrificio, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, nuevamente, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, para establecer esto último. Se acaba el antiguo pacto para establecer el nuevo pacto, amados hermanos. En esa voluntad, sigue diciendo, versículo 10, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Nuevamente, no se pueden quitar. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. No es lo que cantamos, no es lo que creemos, no es lo que decimos. Si alguno ha pecado, abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo. Él está ahí mismo, en la presencia del Señor, intercediendo por sus hijos. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y esto es maravilloso, amado. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. ¿Hasta cuándo? Hasta pasado mañana, hasta fin de año, hasta 3 años más, hasta cuando yo ya me haya cansado, me haya agotado, cuando ya crea que las fuerzas no me están alcanzando, cuando me haya fatigado, hasta ahí nomás llega el sacrificio de Cristo. No es que llega para siempre, amados. Sigue diciendo, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, dice el versículo 16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Quién es el acusador? ¿Cómo que la hermana, el hermano? No, el acusador es Satanás. ¿Quién es la acusadora? La diabla. La diabla. ¿Quién es ese que nos está diciendo, no, pero es que, ¿te acordáis? ¿Quién es el que dice, no, si yo conozco a René, yo lo conozco hace 30 años, y juzgan a René por las cosas que hizo hace 30 años, pero no se han dado cuenta que en ese intertanto él fue rociado con la sangre de Cristo, ha sido perdonado, y el Señor enterró en el fondo del mar sus pecados y no se acordará más de ellos? Hay victoria, hay liberación en Jesús, amados. Fíjese que la culpa, el pecado y la culpa actúan de tal manera en nuestra mente que nos mantienen amordazados, nos mantienen amarrados. Cuando José es vendido por sus hermanos porque se le ocurrió hablar la boca y contar sus sueños, mejor se hubiese quedado callado y probablemente el Señor lo iba a bendecir igual, pero no, él se puso a hablar, un mozuelo de 17 años, contándole a sus hermanos mayores que ellos le iban a servir a él. Y encima de eso, que era el regalón del papá,
al que le dio una túnica de muchos colores, entonces la envidia y el celo no pudieron más con los hermanos y dijeron, hay que eliminar a este, hay que deshacerse de este. Los más arrestados dijeron, matémoslo, pero salió Rubén y dijo, no, para un poco, oye, es nuestro hermano. Rubén, el hermano mayor, poniéndole un poco de cordura a la situación. No, ¿cómo lo vamos a matar? Echémoslo en un pozo y cuando pasen los madianitas lo vendemos y de ahí ya nos deshacemos del problema. ¿Cómo Dios, trabajando por medio de las circunstancias adversas que nos pueden ocurrir, pero diciendo yo tengo todo bajo control? Tranquilo, José. Él nos explicaba lo que estaba pasando. Lo vendieron, hicimos toda la vuelta, pasaron 10 años y el Señor bendijo a José. Yo no estoy contando la historia porque no es el mensaje de ahora, solamente quiero llegar a un punto. De ahí a que volvieran a Egipto pasaron alrededor de 17 años. Cuando José se revela que él era el que habían vendido. Nos está castigando la santa, tiene que haber dicho más de alguno de esos hermanos. Y José es conmovido en su corazón y se revela, abraza a sus hermanos, lloran juntos y vayan ahora por favor a buscar a mi padre. Traen al papá y viene toda la familia de Jacob, de Israel, ¿cierto? De ese que había luchado con el ángel, a Egipto. La Escritura nos dice que llegaron 70 personas a Egipto. Al término de 400 años eran más de 2 millones de personas. Porque dicho sea de paso, los israelitas se multiplicaban literalmente como conejos. Muchos hijos. Y los hijos que crecían eran fuertes. Pero para que usted entienda, pasaron aproximadamente 20 años. Entre que José es vendido y muere Jacob, pasaron 37 años. 37 años. Cuando llegan los israelitas a José a Egipto, José les dice, yo los perdono, de aquí se acabó. A renglón seguido, unos años después, José tiene un hijo que se llama Manasés y que significa que él me ha hecho olvidar. O sea, José había perdonado definitivamente a sus hermanos, ya había entendido que el plan de Dios era que él pudiera llegar hasta ahí y probablemente con su padre, con Jacob, en medio del desierto, jamás hubiese podido llegar a la corte de Faraón. Y a los 37 años desde que José es vendido hasta que muere Jacob, habían pasado 37 años, y cuando muere Jacob, ¿saben lo que dicen los hermanos? Dijeron, ahora que murió nuestro papá, José va a tomar venganza por lo que le hicimos. En 20 años viviendo con José, disfrutando de los manjares de Faraón, disfrutando de tener a un hermano con mucha influencia en la corte, disfrutando de todo lo que habían disfrutado los hermanos de José, no habían dejado de sentir culpa por lo que hicieron, no habían recibido el perdón. Y entre ellos mismos se acusaban y decían, nos equivocamos, hicimos mal. Su conciencia no los dejaba tranquilos. Y sin embargo José había perdonado de verdad. Ese perdón de verdad es el que nos da Jesús, es el que nos da el Padre por medio de su Hijo. Por eso Él dice que, versículo 17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. La gente no te va a perdonar, no te van a perdonar tus compañeros de trabajo, probablemente no te perdone tu familia, pero si el Señor te ha perdonado, acepta ese perdón y vive tranquilo y vive en paz con Cristo en tu corazón. Si puedes resarcir, si puedes restaurar, si puedes retribuir, como lo hizo Zaqueo, 4 veces lo que yo defraudé, yo se los voy a devolver, hay que hacerlo. La retribución no queda exenta, hay que hacerla. En la medida de lo posible, lo que podamos retribuir, hay que retribuirlo.
Y sin embargo, amados hermanos, no podemos vivir con la culpa en nuestros corazones. Donde hay remisión de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Versículo 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, al lugar santísimo no entraba nadie, entraban solo los sacerdotes. Sin embargo, cuando Cristo es clavado en el madero de la cruz y Él entrega su espíritu, porque Él decide hasta aquí llegamos, entrega su espíritu, cuando Él muere, ocurre algo muy determinante y maravilloso en el templo, y es que el velo del templo se rasga en dos, dejando abierto el lugar santísimo. Eso era figura de lo que había hecho Cristo en el ámbito espiritual. Ya no necesitábamos tener un sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote eterno es Jesús hasta el día de hoy y por la eternidad, amados. Mantengamos firmes sin fluctuar. Versículo 22 dice, 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plenitud, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Luego se va a dar cuenta que el agua pura es la palabra del Señor, amado. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. ¿Puede decir conmigo? Fiel es el que prometió. Aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, amado. Si Él prometió, estamos tranquilos, iglesia. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Fíjese, hay que estimularse al amor y a las buenas obras. No dejando, versículo 25, de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No, si yo puedo ser creyente en la casa, con el respeto que se merecen nuestros hermanos que están a través del streaming. Yo veo la predicación todos los domingos y con eso es suficiente. Con mucho cariño te digo, amado, no es suficiente si no te estás congregando. Si escuchando la predicación de este servidor el día domingo, a eso no le estás combinando la congregación en un lugar específico, en un lugar físico, estás viviendo un evangelio a medias. El propósito de la iglesia es específico y es crucial en el desarrollo que tú vas a tener en este mismo cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. Si menospreciamos la iglesia física del Señor, estamos menospreciando a Cristo mismo. Tú y yo necesitamos una congregación donde congregarnos para, dice aquí, estimularnos al amor y a las buenas obras. Versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos se acostumbraron a no congregarse, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Viene el Señor, amado. Es una promesa maravillosa que Él nos dio a nosotros. Y eso necesitamos esperarle en la comunidad de los creyentes. Efesios capítulo 4 versículo 12 dice que Él constituyó cada uno de los dones, de los ministerios, para perfeccionar a los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo. Tú necesitas congregarte, amado. Amén. ¿Puedo decir amén a eso? Amén. Los que se congregan pueden decir amén a eso. Amén. Y luego de todo esto, entonces llegamos al versículo 26. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor, de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente.
Está hablando de la ley mosaica, le está hablando a los judíos, le está hablando a los que quieren volver atrás, le está hablando a los judíos que habían creído en Cristo, pero que ahora querían seguir judaizando, querían seguir en sus prácticas legalistas, en las prácticas de la ley. No, es que el Señor me salvó, pero siento que tengo que hacer. Me voy a poner corbata para parecerme a un hermano. Si tú te estás poniendo corbata para parecer creyente, cristiano, tú lo que estás haciendo es disfrazarte, amado. Pastor, usted hoy día se puso corbata, me la puse porque quise. Pero no porque sea doctrina, no, porque hoy día me levanté y dije, me voy a poner corbata. El domingo pasado me puse una chalequita, el anterior una chaleca y una bufanda, hoy día dije, voy a ponerme corbata, pero no para ser más santo, no para disfrazarme de santidad, porque la santidad la necesitamos llevar internamente. Yo puedo engañar a la gente, pero no puedo engañar al Señor, amados hermanos. Y el Señor de la mies, a Él le tengo que rendir cuenta, iglesia. Eso me tiene que preocupar, amado. Aleluya. Entonces yo no puedo pretender hacer algo para agradar al Señor. Uy, el hermano tiene el pelo largo. Parece mujer. Ay, pastor, pero usted se cortó el pelo. Me lo corté porque quise. Para verme un poquito más ordenado, tal vez. Pero hay hermanos que usan el cabello largo y se ven ordenados también. Según la usanza judía, Jesús mismo tenía el cabello largo. Porque él tenía un voto de nazareo. Y en el voto de nazareo no podía tocar tijera o navaja a su cabello. No podía recortarse. El judío ni siquiera podía recortarse la barba. Y yo me la recorté para verme mejor y porque quise. Pero no para ser más santo, amados. Amén. ¿Se entiende o estamos hablando en inglés? Vamos entendiendo, ¿cierto? Ahora dice el versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá si el que infringía la ley de Moisés por 2 o 3 testigos moría irremisiblemente? Pregunta, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Esas son preguntas retóricas. O sea, después de eso, no hay más sacrificio. No hay más sacrificio. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Estos textos se los está diciendo a la iglesia? No. No son para la iglesia. Esta es de manera hipotética. Si tú crees que puedes pecar y que puedes salirte del evangelio, entonces ya no hay forma. Pero aquí volvemos a creer lo que dice. Aleluya. Volvemos a creer lo que dice la Escritura respecto a que una vez que el Señor nos ha sellado con su Espíritu, no hay forma de que podamos salirnos de esta bendición. Amén. Pero no se quede con lo que digo, con lo que le estoy diciendo yo. Sigamos desglosando la Escritura. Mire lo que dice el versículo 32. Luego de que habla de que, porque si pecaremos voluntariamente, no dice porque tú puedes o existe la posibilidad de que tú peques, no. Ya vimos que en Hebreos 6, 4 al 6 es una cuestión hipotética. Esto puede pasar, pero no va a pasar. ¿Por qué? Porque yo te cuido, porque yo te guardo, porque yo estoy por sobre ti, yo soy tu cuidador, yo soy tu guardador. Es imposible que te pase, porque aun cuando tú puedes salir por la calle y te puede atropellar un carro, yo he puesto valla alrededor tuyo para que no pase aquello. Versículo 31. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Está hablándole a la iglesia nuevamente.
fueron probados, fueron vituperiados, fueron humillados, fueron despojados incluso de sus bienes amados. Y luego el versículo 33 dice: por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo, los avergonzaron públicamente como a Jesús, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Cuando habla de esto, podemos irnos perfectamente a 1 Corintios 15, cuando Pablo habla de los que se bautizaban por los muertos. Pastor, pero entonces los mormones tienen la razón cuando andan bautizando a los muertos. Porque ellos le hacen una genealogía. Un pequeño paréntesis. Imaginemos que se convierte René a los mormones, ¿cierto? Sí, tendría que hacerse unos pequeños cambios estéticos para caer dentro de los cánones de los mormones, ¿cierto? Y le hacen un árbol genealógico y le preguntan por el nombre de su papá, de su mamá, de sus abuelos, de sus tatarabuelos, de sus tatarabuelos, y luego empiezan a investigar. Pero este personaje se bautizó, no, y este otro, supongamos que encontraron a 10 que no se bautizaron. René va a salir medio morado porque lo van a bautizar 10 veces por cada uno de esos que no se bautizaron. Esa es la interpretación que ellos le dan a Génesis, a 1 Corintios 15. Pero no es lo que está diciendo Pablo. Y nuevamente vamos a la importancia de entender el contexto. La palabra bautismo significa ponerse en el lugar de. Es una de sus acepciones. También significa ser sumergido, entre otras cosas. Pero una de las connotaciones quiere decir ponerse en el lugar de. Vale decir que cuando Pablo habla de los que se bautizaron por los muertos, es que se pusieron en el lugar de los muertos. Es que no temieron hablar del Evangelio, profesar del Evangelio de Jesucristo, aún sabiendo que los iban a llevar donde habían muerto sus compañeros en el Coliseo romano, en el circo romano, donde eran devorados por las fieras. Eso es lo que está diciendo Pablo a renglón seguido, los cuales fueron devorados por las fieras. Quiere decir que se pusieron en el lugar de aquellos que habían muerto ya para ser muertos ellos también. Ese era el bautismo. Cuando Jesús le pregunta a uno de sus discípulos, él le dice: ¿podrás ser tú bautizado con la copa que yo voy a beber? ¿Y qué le dice el discípulo? Sí. Y Jesús le dice: verdaderamente vas a beber esta copa, pero a su tiempo. Pero era una copa que Jesús mismo no quería beber. Pastor, no diga herejía. No, si Jesús lo dijo. Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si la tengo que tomar, yo la voy a tomar, pero no quiero tomarla, Señor. Pero si tengo que tomarla, la tomo igual. Amén. Ese discípulo realmente tomó la copa de Jesús porque también fue crucificado. Se dice, según la tradición, que fue crucificado al revés. Fue muerto por la causa de Cristo. Fue bautizado por la causa de Jesús. Se puso en el lugar de Jesús. ¿A cuántos le gustaría ser bautizado de esa manera? Aleluya. Hasta ahí se nos acaba el Evangelio. No, Señor, yo vine al Evangelio para parar de sufrir. Vos pare de sufrir. Eso le venden, pues. Pero el Evangelio no nos dice que no vamos a seguir sufriendo. El Evangelio nos dice que tenemos un galardón maravilloso, una mejor promesa, una mejor herencia. El libro de Hebreos más adelante, hablando de los héroes de la fe, dice: y todos estos, muchos de ellos no recibieron lo prometido, esperando algo mucho mayor que van a recibir juntamente con nosotros. Amén. Ahora, el propósito de venir a Cristo es que nos da vida abundante, nos da una vida maravillosa, pero eso no está exento de sufrimientos y de sinsabores. Fíjese,
Versículo 33, por una parte, ciertamente fuisteis con vituperios y tribulaciones, fuisteis hecho espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de las que estaban en una situación semejante. ¿Por qué hicieron esto? Porque no se retrocedieron, no se devolvieron, porque el que tiene a Cristo en el corazón siempre va para adelante. Hoy, pastor, no hay Biblia para eso. Entonces no está entendiendo lo que estamos predicando, amado. Sigamos leyendo. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. El despojo de vuestros bienes. Uy, ¿y usted tiene casita? Sí, tengo casa propia, gracias al Señor. Se la vamos a quitar. ¿Y por qué me la van a quitar si es mía? Tengo la escritura, el título de dominio vigente, todo indica que es mía. Porque usted es hija del Señor, así que se la vamos a quitar. Se levantó una nueva ley que dice que todos los creyentes en Cristo ahora no tienen más derecho a casa. ¿Qué haría usted? Ay, no, entonces reniego de Jesús. Probablemente más de alguno va a decir eso. ¿Y sabe lo que significa eso? Significa que nunca tuvo a Cristo en el corazón. Que está apostatando, que se está volviendo atrás, que parecía que era de nosotros, pero en realidad no eran. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque cuando tú tienes a Cristo en el corazón, no hay vuelta atrás, amado. Tú tomaste tu cruz y ahora a seguir a Cristo. Amén. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Amén. No es solo tomar la cruz y seguir al maestro. Tengo que negarme a mí mismo. Seguimos, dice, porque de los presos también os compadeciste y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Le quitaron la casa y siguió con gozo. Es que este tiene que ser tonto para seguir alegre. Mire lo que está padeciendo por ser seguidor del maestro. Es que sabemos a dónde vamos, amado. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los santos. Nuevamente ocupa la palabra herencia, que va luego a ocupar en el capítulo 11 de Hebreos. Versículo 35. No perdáis, pues, vuestra confianza. ¿A poco usted pensó que yo iba a decir la salvación? No. No perdáis vuestra confianza. Eso es lo que está diciendo. Que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. En el capítulo 6 de Hebreos dice, por dos cosas por las cuales Dios no puede mentir, Él nos ha dado esperanza. Y esas dos cosas son su promesa y su juramento. Versículo 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén. Qué maravillosa promesa, amado hermano. Me recuerda esta hermosa alabanza pentecostal que decía, muy pronto vendrá y no tardará, y no tardará. ¿Cuántos esperan al Señor? Amén. Esperamos al Señor, esperamos su retorno, el glorioso encuentro que vamos a tener con Él, amado hermano. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Y terminamos con este maravilloso versículo. Mire, si usted todavía cree que usted puede perder la salvación respecto a estos versículos de Hebreos, quiere decir que no está entendiendo el contexto. Versículo 39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Eso dicen, esa es la promesa del Señor. Entonces, si los que han creído pueden retroceder y caer de la gracia, como dicen estos textos más arriba, quiere decir que nunca tuvieron a Cristo en el corazón. Porque nosotros, dice la Escritura, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Hay dos peros en este pasaje. Hay dos peros. Las palabras que se repiten siempre nos van a decir algo. El versículo 32 y el versículo 39. El 32 dice, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis con gran combate de padecimientos. Y luego empieza a hablar de las cosas que pasaron. Y el versículo 39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Gloria a Dios. Nada nos indica que esta
que esta supuesta pérdida de salvación es para los salvos. Esta apostasía, esta advertencia contra la apostasía es para aquel que no tiene a Cristo en el corazón, de los que están en medio de nosotros, pero nunca han pertenecido a la iglesia, amado hermano. Podemos confiar en el Señor. Hay confianza en el Señor, amados. Que Dios bendiga a su iglesia. Que Dios bendiga a los que han escuchado esta palabra y a los que la van a escuchar. Tal vez son textos un poco más extensos que las predicaciones normales, amado, pero son necesarios para entenderlo. Si algo si alguna duda le surgió, vuelve a escuchar este mensaje. Si tiene preguntas, usted sabe que tenemos las puertas abiertas para compartir y para poder hablar sobre estos textos, amados. Pudiéramos entrar a un análisis gramatical de las palabras, pero ya eso sería muy engorroso en una predicación. Que el Señor nos permita tener un aula de estudios donde podamos entrarle a esas palabras en el griego y ver qué es lo que significan realmente y traer más luz. Pero por eso volvemos a lo que dije al principio. Estudiamos los X, Y, Z, pero enseñamos los ABC. Amén. Ya desde el próximo domingo vamos a dar por terminado, por ahora, el tema sobre la seguridad de nuestra salvación. Y probablemente ya desde el próximo domingo volvamos a tener un mensaje de una media hora, donde yo sé que muchos de ustedes van a estar más contentos. Nadie dijo amén. Eso me deja más tranquilo. Lo dijeron ahora. Pero que el Señor nos ayude para no ser analfabetas ni funcionales ni menos dogmáticos. Que podamos abrazar la doctrina del Señor, aprender la palabra del Señor y colocarle en nuestro corazón como un firme cimiento que no lo va a derribar nadie. Dios bendiga a la iglesia. Dios bendiga a los que nos escucharon por medio del streaming, que sean grandemente bendecidos. Amén. Y terminamos. Se me quedó dormido el camarógrafo. Dios bendiga a nuestro hermano. Amén. Que el Señor les bendiga.